Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las gárgolas. ¿Quiénes no han visto a estos seres de piedra en el tope de los edificios más conocidos, de los más importantes? Estos seres monstruosos, diabólicos, que parecen estarnos acechando, vigilando, viendo cada uno de nuestros pasos, listos para atacar. Y pues bueno, ¿qué son? ¿Qué son todos estos seres? Estas representaciones, criaturas del inframundo, representantes del mal. ¿Qué son en realidad? Bueno, pues empezaremos un poco por la historia, por lo que está escrito, que nos hablan que las gárgolas son seres por lo general de piedra, misteriosos de origen y de propósito desconocido, que acechan desde lo alto, y aunque algunas personas los relacionan con las iglesias medievales europeas, lo cierto es que también se pueden encontrar en puentes, edificios públicos y universidades en la América contemporánea. Pero, ¿qué nos quieren decir con las gárgolas? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué relación tienen estas con el chupacabras o el Mothman, hombre polilla, que tantos relatos hay de él, sobre todo en los Estados Unidos? Esos seres con grandes alas y aspecto demoníaco. ¿Por qué se siguen construyendo estas gárgolas? ¿Debemos temerles o ignorarlas? Bueno, pues se considera que la palabra gárgola viene del francés gargoyle, que se refiere a producir un ruido semejante al líquido en un tubo. Y nos dice que estas esculturas eran utilizadas más que nada para el desagüe de las aguas y evitar que la corrosión de los edificios y alejar esta agua, el agua de lluvia, lejos de las construcciones. Parece que los ejemplos góticos de gárgolas empezaron en el siglo XII-XIII y son algunas de las que se pueden observar en la Catedral de Lyon y en Notre Dame, siendo de las más famosas. En la actualidad el término gárgola se aplica de forma general a las esculturas que representan seres monstruosos, con formas animales, humanas, una mezcla de ambas, que tienen muecas burlonas, deformes y grotescas. Aunque se han hecho muchos estudios sobre las gárgolas, en realidad los historiadores aún no se ponen de acuerdo sobre cuál es y era su verdadero y real objetivo, cuál es su origen. Las hipótesis van que eran simples alegorías del pecado, un simple elemento arquitectónico y funcional para las construcciones góticas. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué escoger figuras tan temibles para los desagües? ¿Por qué no poner algo más acorde en el caso de las iglesias? Aunque se dice que las gárgolas representaban el mal y era como un recordatorio de los demonios para evitar los pecados y de alguna manera fomentar el miedo en los fieles. Sin embargo, como siempre, esto, después de que se analiza de otra forma, suena más a una justificación. Al menos esa es mi opinión. Algunos historiadores afirman que en el fondo todos estos monstruos con la apariencia de demonios y diablos representan las preocupaciones de la vida cotidiana en lo que era la cultura medieval y las tentaciones de las que los buenos cristianos debían mantenerse alejados. Pero también representaban lo desconocido,
las maravillas de la creación de la creación de Dios que habitaban en las periferias del mundo. Lo extraño de todo esto que se dice o se decía es que esas preocupaciones de la vida cotidiana que vienen siendo la justificación o lo que se decía de estas gárgolas, según escritos de la Edad Media, se referían a que estas bestias atacaban a los pueblos y a sus habitantes y llegaban a comerse tanto a personas como a animales. Hay varios escritos medievales en los cuales se hace referencia que una vez que caía la noche, estas gárgolas volvían a la vida, volaban desde lo alto de sus torres para atacar y buscar víctimas para comer. Así es que, pues, ese es claro como todo una leyenda. Cosas escritas que hay en diferentes, de parte de diferentes personas y diferentes libros medievales en donde se hace alusión a este tipo de ataques. Que muchos de ellos ahora se dice que fueron perpetrados por lobos hambrientos. Y que definitivamente los habitantes decían no eran lobos hambrientos, y creo que si alguien sabía en esas épocas el ataque de un lobo y el ataque de algo diferente, sobrenatural, sería eso. Aunque obviamente siempre se trata de decir que las personas alucinan, que las personas distorsionan la realidad, creando este tipo de monstruos, este tipo de diablos, que los convierte después en una leyenda. Sin embargo, como les comento, existen muchos testimonios, muchas representaciones también de estos seres alados, diabólicos, de aspecto monstruoso, atacando a las personas y devorándolas. Y pues se dice mucho en cuanto a su origen. Se dice mucho que su origen viene de algo desde hace mucho tiempo atrás del cristianismo. Y se ha llegado a justificar que las gárgolas también eran utilizadas por los egipcios. Aquí definitivamente se puede decir que, claro, ellos utilizaban una especie también de seres, de representaciones de seres para sus desagües y en las esquinas de algunas construcciones, de algunas cosas, pero era totalmente diferente. O sea, por lo general estos eran leones que representaban esa guardia, esa protección para los lugares, y nada que ver con estos seres diabólicos y estos seres monstruosos y de figuras y gestos grotescos. Así es que creo que no se puede comparar una con la otra, y de ahí es posible que se haya creado este paralelismo con las gárgolas medievales, que igualmente se decía que funcionaban como una especie de protectoras de los recintos sagrados. Pero hay otra explicación sobre qué representan. Pues sí, algunos estudiosos han señalado que las gárgolas podrían personificar el alma de algunos condenados que no llegaron al infierno y que en su lugar han sido transformados en piedra y colocados en el exterior de las iglesias para advertir a los otros fieles de la suerte que les aguardaría si no cumplían con los mandamientos cristianos. Esa es una de las explicaciones. Pero si quisiéramos darle peso a esta explicación, podríamos encontrar varios ejemplos para apoyarla, que nos llevan a relacionar este tipo de esculturas
con una pintura igualmente enigmática como es el Jardín de las Delicias, hecha por el Bosco. Almas torturadas, pero también grotescas. Animales extraños con formas humanas, seres de pesadillas donde ronda y reina la oscuridad. Claro que de ambos casos se nos habla de que se trata de simples alegorías. Pero ¿y si no fuera así? Si estuvieran reflejando una realidad hasta ahora ignorada. Pues como podrán apreciar en estas fotografías, en estas fotos que representan esta pintura del Jardín de las Delicias, los animales que aparecen ahí son grotescos, son horribles, diabólicos y muy parecidos también a estas gárgolas. Y pues aquí es donde nosotros tenemos que cuestionar y empezar a ver las cosas desde un ámbito, un ángulo diferente, para poder empezar también a tener una participación en sentir y explicar y comprender el porqué de las cosas que nos rodean. Y profundizando un poco más en una hipótesis que remite el aspecto más oscuro de estas esculturas de origen medieval y tomando en cuenta la diversidad de formas que tienen, se liga con la creencia de esa época sobre que el diablo podía adoptar cualquier representación, ideas que perduraron hasta el Renacimiento. De hecho, existe un escrito por el cirujano Ambroise Paré en 1575, en el cual escribió en su libro Monstruos y Prodigios. Y textual, él trató de explicar lo que desde su sentir, desde su conocimiento, eran los diablos. Y él decía, por su gran orgullo, fueron arrojados y echados fuera del paraíso y de la presencia de Dios, por lo que unos viven en el aire, otros en el agua, en cuya superficie y orillas aparecen, otros sobre la tierra, otros en lo más profundo de ésta, y así permanecerán hasta que Dios venga a juzgar al mundo. Otros viven en las casas en ruinas y se transforman en todo lo que se les viene en gana. Así como en las nubes vemos formarse muchos y diferentes animales y otras cosas diversas, a saber, centauros, serpientes, rocas, castillos, hombres y mujeres, pájaros, peces y otras cosas así. Así los demonios adoptan repentinamente la forma de aquello que les agrada, y a menudo los vemos convertirse en animales como serpientes, sapos, abubillas, cuervos, chivos, asnos, perros, gatos, lobos, toros y otros. O bien se apoderan de cuerpos humanos vivos o muertos, los manejan y atormentan e impiden sus funciones naturales. Haciendo un paréntesis en esto me suena mucho a los zombies, a todo eso que se habla y se dice, y también otra aparente leyenda de los zombies. Cuerpos humanos, vivos o muertos, los manejan y atormentan e impiden sus funciones naturales. Eso claramente suena a zombies, que ya en algún momento podremos ahondar más en ese tema, que también es un tema importante y que también es parte de una realidad futurista, si es que no podemos detener la oscuridad que está creciendo. Y prosiguiendo con lo que
lo que este escritor, el cirujano Ambroise Paré, dijo. No solamente se transforman en hombres, sino también en ángeles supuestos. Fingen estar presos y atados a argollas, pero semejante coerción es voluntaria y está llena de engaño. Y aquí termina eso. Realmente esto nos describe mucho su pensamiento típico de esa época en la que era muy común hablar de estos temas no por ignorancia, no por una simple leyenda, sino definitivamente todavía existía un conocimiento mucho más antiguo, mucho más preservado de todas las culturas en las cuales se hacía referencia a este tipo de seres. En 1575 aún existía ese conocimiento y era mucho más fácil poder recordar la presencia de estos demonios entre nosotros, cosa que hoy se ha tratado de meter sobre un tema demasiado irreal, mitológico, leyenda, dándole todo ese tono de superstición, de una burla, cuando en realidad definitivamente no lo es. ¿Por qué entonces darles tanto lugar en las construcciones religiosas a estas gárgolas? ¿Los fieles realmente se sentirían más atraídos a entrar cuando las veían? ¿O acaso cumplían con una función diferente? Las leyendas señalan que las gárgolas están vivas, esperando que llegue la noche para cobrar vida y atacar por el simple gusto de hacerlo. Y que una vez que sale el sol, vuelven a su forma pétrea. ¿Podrían las gárgolas ser parte de una realidad actual o solo parte de una leyenda que ha sobrevivido desde la antigüedad? Pues es común que las llamadas gárgolas grotescas representen dragones, monstruos y demonios, tal como se concebía desde la Edad Media, con cuernos, colmillos, alas, patas de animales extraños, fuertes garras y ojos temibles. Pero esa misma figura nos hace recordar la descripción de otros seres que muchas personas atestiguan haber visto en el siglo XX y XXI, como lo es el llamado chupacabras o el Mothman. ¿Tienen algo que ver? Porque realmente las descripciones que hay son increíblemente parecidas. Muchas personas consideran que así es, que se trata del mismo tipo de ser. Los más creyentes en las teorías de conspiración señalan que las gárgolas son los llamados reptilianos, esas entidades que salen de lugares como cuevas, que vendría representando los infiernos, buscando apoderarse del control del planeta. Y en mucho coinciden también con las descripciones que se han hecho de ellos. Entre reptilianos, gárgolas y toda su representación son increíblemente parecidos. Y en cuanto al chupacabras, por ejemplo, sus ataques se han reportado realmente en toda América, inclusive en España, Inglaterra, China y Rusia. Y existen muchos más también que refieren este tipo de ataques, y la descripción de estos animales, de estos demonios o de estas entidades es exactamente igual. Así es que pues muchos de estos reportes se empezaron en los años 60, 70 en Estados Unidos e Inglaterra.
Y en Inglaterra, por ejemplo, lo han nombrado como la bestia negra de Exmoor. Y mientras que en América pues es muy parecido a lo que llamamos el chupacabras. Por ejemplo, ya en este siglo, en el 2013, en Moscú se dieron reportes de un monstruo descrito como un canguro con cabeza de cocodrilo, que acabó con decenas de pájaros y animales domésticos, de acuerdo con Vadim Chernobrov, investigador de lo paranormal. Lo más extraordinario era que aquel ser desconocido dejaba un rastro de pisadas y después desaparecía, como si fuese un ave tomando impulso para volar. Lo que más destacó en este caso fue que el depredador acomodaba a sus víctimas en fila, lo que definitivamente nos habla de un ser, una entidad que tiene una inteligencia. En otro caso, ocurrido en Puerto Rico, esta criatura descrita como una gárgola o chupacabras fue vista por personas que optaron por no acudir a la policía por temor a que los catalogaran como locos. Uno de los testigos de estos encuentros confirmó a un diario en 2010. Tenía heridas en el estómago, se le veía grasa del abdomen. Señaló el testigo que describió las lesiones que recibió un hombre en el abdomen y espalda como hechas por las garras de un animal. El testigo relató en tono serio que el herido se levantó la camiseta y le relató que un animal de alas grandes lo sorprendió en el patio de su casa y lo atacó. El agente de policía Miguel Negrón señaló que algunos describen a la gárgola como un ave muy grande que emite olor a azufre o podrido y se alimenta de animales vivos como perros, gatos y caballos, chupándole la sangre y dejándolos completamente secos. Los investigadores aseguran que todo es una leyenda que nació del miedo colectivo. Y haciendo otro paréntesis, en varios de estos videos ustedes van a ver que la mayoría de los temas en los que vamos a hablar y en los que vamos a referir lo que dice la ciencia, lo que explican los doctores, lo que explica todo lo que se ha relacionado con la investigación científica, vamos a caer y vamos a oír mucho este término del miedo colectivo, de la psicosis colectiva, que es la forma de cómo catalogar todo, encerrarlo en esto no es una realidad, y si muchos son testigos, todos son parte de una psicosis colectiva. Una manera, creo, bastante fácil e irresponsable de explicar cosas que de verdad deberían de ser tomadas en serio y deberían de ser tomadas con una responsabilidad de informar mejor a la sociedad, a la humanidad, de ataques y de seres que definitivamente hay demasiadas cosas que nos hablan que están aquí y que existe una forma en la cual fácilmente nos pueden atacar. No se trata de vivir en paranoia, se trata de vivir sabiendo más de lo que nos rodea. Y este tema del chupacabras, de las gárgolas, de todos esos testigos y esas cosas que existen desde hace tantos siglos, es algo que debemos de tomar en cuenta para formar parte de ese rompecabezas que nos va a dar la realidad completa. Así es que, pues, en este paréntesis ya muy grande, pero que era necesario
como les decía, el agente de policía explicaba eso, que las personas manifestaban que olía a azufre, podrido, y todo eso, y los investigadores en base a todo eso aseguraban que todo es una leyenda que nació del miedo colectivo, porque en realidad se trata de un perro, un oso o un coyote con sarna. O sea, de verdad, las explicaciones son increíbles. Por eso el olor de que las personas decían haber percibido de esta entidad. Si olía mal, es que era sarna. Era un coyote con sarna. Bueno, igual que en la Edad Media se dijo que fueron lobos, nada sobrenatural de que espantarse. Así es que los casos se han seguido dando, e incluso se publicó esta fotografía donde se dice que es una gárgola volando por el cielo de Puerto Rico. Claro, la fotografía no es tan clara como quisiéramos, pero se alcanza a ver algo y no es la única. He visto muchas más fotografías, incluso videos donde aparecen seres así, pero lo importante no es si hay una fotografía, si existe un video. Lo importante es, más que nada, abrirnos, tener la mente abierta para poder tratar de investigar, de conocer más y no dejarnos llevar solamente por un lado. Yo no digo este lado es el que se tiene que adoptar, ¿no? Simplemente se tienen que analizar todos los factores, tanto de un lado como del otro, y cada quien tener su propia conclusión. Así es que, pues, esto es en realidad parte de esta investigación, y pues ahora lo único que nos queda es ver qué pasa con las gárgolas en la actualidad. Adoración, culto, invocación, moda. Como decíamos al inicio, las gárgolas no solamente se han colocado en construcciones religiosas, también hay en edificios civiles, como la lonja de la sede de Valencia en España, que tiene 28 de estas gárgolas, en su mayoría obscenas, de las cuales nadie sabe a ciencia cierta qué significan. Y aquí es donde de verdad yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar, en Valencia, y eso amerita un video, una investigación aparte, porque son unas increíbles representaciones, de verdad horribles, espeluznantes, aterradoras, sucias, que no es casi imposible tratar de llegar a por qué hicieron eso, por qué está eso ahí. Pero eso pues ya lo analizaremos con fotografías bien claras y definidas de cómo están esas gárgolas y cuál es su fin. Y bueno, tampoco se puede decir que esto haya sido parte del arte medieval, porque en la actualidad este tipo de figuras de gárgolas se siguen construyendo. Por ejemplo, hablando también de Valencia, está el Pont del Regner, que contiene 4 gárgolas. Están en el centro de Valencia. Es un puente y hay unas 4 gárgolas grandísimas. Y esto es una construcción moderna, en que, a decir de su creador, las puso ahí porque estaba de moda una serie de gárgolas. O sea, de verdad es increíble. Son unas gárgolas gigantes, más grandes que una persona. Y su aspecto es totalmente fuera de cualquier
representación de verdad armoniosa, equilibrada, que pueda ser fuente de inspiración a algo. Esa explicación de que las gárgolas nos recuerdan el mal, yo creo que el mal no se nos tiene que recordar. Yo creo que lo más importante es recordar el bien, recordar cuál es la meta y hacia dónde tenemos que llegar. Yo no creo que sea bueno que siempre estés viendo demonios a tu alrededor. En fin, otra de las ciudades en las que también dan espacio a este tipo de figuras es Nueva York, donde son habitantes habituales de sus edificios oficiales, de rascacielos y de sitios como Wall Street. En ese caso, ¿cuál es la alegoría? ¿Por qué elegir demonios o monstruos para dar la bienvenida a quienes lo visiten? Incluso a lo largo de los pasillos del aeropuerto de Denver hay gárgolas. ¿Por qué? Esto de verdad es bastante extraño, esta fascinación, y no solamente en eso, en edificios de todo tipo, en masonería también tienen, en diferentes lugares de nuestro planeta cada vez más se está haciendo uso de esto. Por ejemplo, en alguno se pueden encontrar gárgolas en edificios religiosos de Estados Unidos, como en la iglesia de San Pedro y San Pablo en Washington, D.C., que tiene 106 gárgolas. Otros lugares de América también hay gárgolas, como en México, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, donde por supuesto no se está tratando de obras medievales. Es cierto que algunas personas gustan de las gárgolas gracias a las representaciones que se han hecho en el cine o en la literatura. La misma productora Disney las hizo confidentes y amigas del jorobado de Notre Dame y protagonista de la serie Gárgolas, que tuvo bastante éxito. Y Marvel también les dedicó un cómic. Hay un videojuego sobre ellas, y en la película de Frankenstein son seres que luchan contra los demonios, o sea, demonios contra demonios. Lo cierto es que queda en el misterio el verdadero sentido de su construcción y el empeño de seguir construyéndolas, colocándolas en nuestras ciudades. Aquí lo que queda es reflexionar sobre una cita que una gárgola dice en el último capítulo. Hace 10.000 años vivíamos en un mundo que comprendía nuestros objetivos. Fue la era de las gárgolas. 10 siglos después, despertamos en un mundo empeñado en nuestra destrucción. Sin embargo, nunca perdimos la esperanza. Y hoy el círculo se ha cerrado, ha comenzado una nueva era y hemos vuelto a la vida. Al parecer ese podría ser realmente algo que podría ser real. Leyendas, mitos, realidades. Lo mejor es saber lo que se ha dicho sobre las gárgolas a través de los siglos, y dejar que cada uno de ustedes tenga su propio juicio. Este solo es la intención y el motivo de aprender un poco más de lo que nos rodea, de tratar de verlo con otros ojos y tratar de adentrarnos más en ese mundo que está ahí, en esos mensajes que aún no hemos podido descifrar y que tenemos que descifrar para poder de verdad llevar el rumbo que tenemos que llevar. Pues espero de verdad que esta información les haya servido, que
analicen un poco más acerca de todo este tema, de estas representaciones demoníacas a la que definitivamente de alguna forma nos estamos acostumbrando. Es cada vez más común ver, hasta en la moda de niños inclusive, representaciones bastante grotescas de zombies, de gárgolas, demonios, calaveras, muerte. ¿Qué, quién y por qué nos están llevando en esa dirección? Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Espero que les haya gustado y pues muchísimas gracias por todo, por estar aquí, por aguantar todo este tiempo. Yo soy Flora Rocha y espero verlos pronto. Hasta luego.